nuestro primer invitado es el doctor, como les decía, Luis Guillermo Duque. Él es médico, está especializado en el tema de trastornos del sueño y del sueño en general. Y pues hoy con la bienvenida, doctor, tenemos muchas inquietudes, como ve, porque es que sí, yo creo, no sé cuánto es la estadística, o cómo es la estadística de personas que sufren de algún tipo de trastorno de sueño. Buenas tardes. Sí, muy alta. Muchas gracias por invitarme de nuevo. 20% de las personas en algún momento de su vida van a consultar por algún trastorno de sueño. Y la quinta parte de la humanidad en algún momento estará en algún consultorio consultando por alguna de las cosas más frecuentes relacionadas con trastorno de sueño. Hay momentos que obviamente te quitan el sueño de una manera literal, un problema, el fallecimiento de alguien, pues todo este tipo de cosas que son además de la vida cotidiana. Sí. Pero ¿cuándo debo empezar a preocuparme porque no concilio bien el sueño? Hay dos, y me parece muy bien. Digamos que hay una clasificación sobre trastorno primario de sueño y trastorno secundario de sueño. El primario de sueño hay que buscar las razones, que muchas veces son razones físicas, por explicar desde el punto de vista de función del cerebro. Y trastornos secundarios entonces son relacionados con situaciones de la cotidianidad, de la vida misma, que nos lleva en un momento dado a ir cambiando el tiempo de ir a dormir, pero es muy importante mantener, digamos, como un ritmo, un horario, una forma para dormir. Dentro de los trastornos primarios, ¿cuáles, que ya nos decía que son por alguna causa física, cuáles son aquellas causas físicas que con mayor frecuencia se presentan? Sí, hay factores, por ejemplo, dolor, prurito, rasquiña por alguna razón, situaciones de mantener una posición por algún trauma, por algún accidente, situaciones mismas de que hace parte de uno de los trastornos de sueño más frecuentes, que es la apnea y el ronquido, en el que mucha gente, especialmente a partir de la quinta década de la vida, empieza a ser roncador, y empieza a ser roncador postural. Entonces hay que empezar a buscarle el ladito, a voltearlo como así. A tratar de que duerma de lado, exactamente, de lado. Entonces esas son razones frecuentes por las cuales hay necesidad de buscar consulta o orientación al menos. ¿Por qué es importante dormir? ¿Cuáles son los beneficios que tiene el sueño? Eso es muy importante. El sueño lo prepara uno para un buen día. Entonces, una mala noche genera un mal día. Se han hecho muchos estudios. En estos días que tuvimos la necesidad de presentar un proyecto a Colciencias con otros compañeros en la universidad, mirando pues estadísticas, por ejemplo en Australia el año pasado se calcula que se gastan al año cerca de $1.000 millones por trastornos de sueño que generan accidentes laborales o accidentes vehiculares, y cerca de $4.300 millones relacionados con los efectos secundarios del mal dormir. Mala eficiencia en el trabajo, accidentalidad, malas relaciones interpersonales, trastornos cardiovasculares y otros trastornos de salud asociados al mal dormir. E incluso la obesidad. Entonces hay trastornos endocrinológicos, obesidad, diabetes, aumento del colesterol, aumento de la presión arterial, aumento de los riesgos cerebrales de tener derrames, simplemente por no tener un número adecuado de horas de sueño o por no tener un sueño reparador. Ahora, ¿qué pasa en mi cuerpo cuando duermo? ¿Qué sucede? O sea, yo he visto cosas como que el recuerdo verdaderamente se instala mientras dormimos, pero también hemos visto como hay cursos de inglés, por ejemplo, aprende inglés mientras duerme y cosas así. ¿Qué sucede? O sea, que es como si tú agarraras por la noche y cuando te quedas dormido, tu inconsciente agarra los cajones y va guardando lo que necesitas. Eso es lo que es más o menos eso, ¿cierto? Esa es una forma del procesamiento de memoria, pero realmente... para hacer una explicación sencilla, nosotros dormimos de dos maneras. Una forma que se llama sueño rápido, que se llama sueño con movimientos oculares rápidos, y hay otra forma que se llama sueño lento, que es sin movimientos oculares rápidos. ¿Eso qué significa? Pasamos más o menos el 80% de la noche en un sueño
que es profundo, pero que uno fácilmente se despierta, y 20% en un sueño muy profundo en el que difícilmente uno se despierta. Las dos fases son secuenciales, es decir, uno no duerme como que le apagaran la luz, está despierto, se durmió y despertó al otro día, sino que uno va oscilando, uno va teniendo sueño superficial, un sueño más profundo, un sueño muy profundo y vuelve y se medio despierta y va oscilando durante la noche. ¿Qué sucede en esos periodos? Hay dos cosas importantes que yo lo explico en las conferencias y a los estudiantes les digo, vea, uno, en la primera parte del sueño, el cerebro se dedica como a barrer, trapear y sacudir, es decir, vamos a organizar la casa, vamos a limpiar todo. Pero ya me va a poner a hacer oficio hasta dormir. Pero espérate. Lo que hace es reconectar las neuronas, recoger lo que está en desorden, clasificar la información que hemos recibido durante el día, compararla con la información que se tenía previamente y empezar a clasificar qué tanto de lo que yo ya sabía lo quiero olvidar o lo quiero cambiar por nuevos conocimientos. Entonces es una primera parte, entonces se llama la parte de consolidación de la memoria. Y en la segunda parte hay una cosa más interesante aún, porque el organismo con la secreción secuencial de unas hormonas va programando como poner a prueba todos los sistemas. Entonces empieza a cambiarle a uno la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la forma en la que respira, la secreción digestiva, por ejemplo. Entonces se va, por un lado, organizando todo lo que se había hecho en el día, y lo segundo, poniendo a prueba los sistemas para que en el día siguiente uno funcione adecuadamente. Como uno hace aproximadamente entre 3 y 5 ciclos de sueño durante la noche, y cada ciclo dura aproximadamente entre 1 hora y media y 2 horas, uno debería dormir mínimo entre 6 y 8 horas cada noche. Con una salvedad, hay dormidores cortos y dormidores largos. ¿Qué significa eso? Que hay gente que puede tener con menos de 6 horas y hay gente que no tiene con 10 horas. O sea, lo importante es despertarse reparado. Entonces, despertar ojalá espontáneamente. Y segundo, que al día siguiente usted sienta que descansó, que se puede concentrar, que es eficiente en su trabajo, que tiene buenas relaciones con la gente y que tiene la mejor disposición para hacer las cosas durante el día. Es cierto que quien no duerme en la noche y por su trabajo que tiene que hacer turnos y esto, no repara el sueño, que el único sueño reparador es el de la noche. No es cierto, porque finalmente uno termina siendo vencido por la necesidad de dormir. Lo que sí es evidente, nosotros estamos organizados por, digamos, estímulos físicos, y el principal estímulo físico que conduce a que uno duerma es la luz. Es decir, nosotros a partir de las 6 o 7 de la noche, 6 de la tarde o 7 de la noche, ya estamos programados evolutivamente para secretar una hormona que se llama melatonina y empezar a generar las condiciones propicias para ir a dormir. Si yo tengo que hacer un turno nocturno, le pasa a las áreas de la salud, de la justicia, de la seguridad, uno trata de simular lo que se hace en la noche, ojalá que haya silencio, oscuridad, comodidad. Tenemos un problema, hay luz, hay calor, hay ruido, en la casa todo el mundo está funcionando de día y entonces el sueño no es tan reparador, no es tan sobrecogedor y no es tan profundo, y en ese sentido sí es cierto que los que tenemos en algún momento que hacer turnos nocturnos nos vamos a desgastar más que la gente que trabaja de día. Tocó un punto importante, y es que nuestro cuerpo empieza a generar esa melatonina. Y hay muchas personas que dicen, tiene problemas de sueño, entonces tome melatonina. Y eso es relativo, digamos que ¿cómo duermes mejor? ¿Cuándo duermes mejor? Cuando generas un espacio y un respeto por dormir. ¿Qué significa eso? Que yo debo tener unos horarios fijos, es decir, que yo debería acostarme y levantarme aproximadamente a la misma hora siempre. Eso no es fácil, y menos en la gente joven, que mientras unos estamos buscando la cama, ellos apenas están buscando la rumba. Entonces se empiezan a invertir las horas de sueño y a tener idas de irse a dormir muy tarde y levantarse muy tarde, y entonces no van a funcionar ni de día ni de noche. Pero en el sentido de la melatonina en particular, no es que uno solo con la melatonina vaya a conciliar el sueño. La melatonina prepara el terreno, pero ¿qué sigue? Que nosotros debemos tener horarios fijos,
una cama cómoda, una almohada cómoda, un cuarto fresco, disposición para ir a dormir, respeto por la cama con dos cosas que en algún momento habíamos hablado. La cama solo para dormir o para asterisco. Para hacer cositas, ya usted verá por dónde. Ahora, ¿en qué va que muchas personas recuerdan que soñaron? Y hay otras que simplemente, no, yo no me acuerdo absolutamente de nada. O hay veces el que sí, recordar otras los veces sueños, que no. o el tener sueños muy raros, muy locos, unos muy, como muy vívidos, muy reales. Sí. ¿En qué va eso es muy interesante porque habíamos hablado de dos formas de dormir, una forma superficial y una más profunda. Si yo tengo ensoñaciones en la primera fase, que es la superficial, yo probablemente no me voy a acordar de eso. Y el principal trastorno de sueño de esa primera fase se llaman los terrores nocturnos, que son muy frecuentes en los niños, en los menores de 15 años, en donde se despiertan aterrorizados, influenciados por lo último que vieron en televisión, la película, o Anabel, o no sé qué, que eso llenó el consultorio alguna vez porque estaban despavoridos con el terror, de Anabel, sí. el terror de esa película. ¿Listo? Entonces, esa es la primera, llaman terrores nocturnos y uno no los recuerda. La segunda parte, cuando uno tiene ensoñaciones o pesadillas del REM o del sueño MOR o del sueño más profundo, esa sí la recuerda uno y hay gente que vive las pesadillas, se mete en la pesadilla, agrede al compañero de cuarto que porque lo estaba defendiendo, dormido, se levanta de mal genio y no le quiere hablar. Sí, son agresivos. Entonces, depende como de la fase en la que has soñado para Nos falta una pregunta, porque es que la dijimos. Dos. No dormir, ¿de verdad envejece? Sí, claro. Eso está demostrado. El hecho de dormir mejora dos cosas fundamentalmente. Uno, dormir mejora la reparación de los tejidos, que eso se hace en la primera fase. Y dos, mejora el deseo sexual. No me voy a dormir entonces. Eso es vida, definitivamente. Sí, la vida. última. Porque a veces cuando nos estamos quedando dormidos, empieza uno como a profundizar y se va. Y chapalea. Y sí, y como que vienen esos despertares súbitos. A todo el mundo le ha pasado, ¿sí o no? Sí. ¿Eso qué es? Como que uno tiene la sensación de que se va a caer. Sí. Eso tiene un nombre, se llama mioclonía del sueño. Entonces mientras uno va pasando del sueño más superficial al sueño profundo, entonces se van haciendo desconexiones de control motor. Y cuando ya uno como que está perdiendo la conciencia y perdió el control motor, como que se va. Y eso a veces lo despierta a uno y la gente... Pero no tiene que ver con que me salga del cuerpo, me desordena, por eso. Es totalmente físico. Ay, excelente, doctor. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Tan buenísima su presencia en el programa.